Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí con todos vosotros para cerrar ya la colección de cuentos populares rusos. Sí, hoy os traigo ya la última entrega y menuda entrega. Una entrega que va a constar de 6 cuentos inéditos populares rusos para todos vosotros. Mirad, ya tenéis subido al canal 4 vídeos de cuentos populares rusos, 2 en directo y otros 2 de cuentos individuales. Un total de unos 25 cuentos los que tendremos aquí en este canal. Recordad que al final de cada cuento, de todos los cuentos, habrá una moraleja extraída por mí mismo del mismo cuentecito. Espero que os guste, una moraleja de aprendizaje, una moraleja enfocada para conocerse mejor a uno mismo. Bien, ¿qué decir más? También quiero recordaros que en mi otro espacio, Microcuentos Universales, estoy subiendo una colección de shorts que son pura sabiduría. Si queréis pegaros un baño de sabiduría, pasaros por allí, porque son shorts muy cortitos de 1 minuto, ya sabéis, esos vídeos deben ser cortitos, con grandes enseñanzas de grandes maestros espirituales, de pensadores, de todo este tipo de gente que ha aportado tanto a la humanidad. He subido aquí en el canal, este mismo subí enseñanzas de Buda, y en el otro pues estoy subiendo enseñanzas de Lao Tse, enseñanzas de Pitágoras, enseñanzas de Krishnamurti, enseñanzas de Miyamoto Musashi, y me quedan un montón de Osho, de Gandhi, de Mandela, Nelson Mandela. Bueno, hay infinidad, ¿no?, para aburrir. Así es que de momento os recuerdo que la colección está siendo subida allí en el otro espacio. Bueno, dar las gracias a toda esa gente que me sigue y a toda la gente que siempre me deja su apoyo, sus likes, sus comentarios, y a todos los que se van suscribiendo diariamente. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El infortunio. En una aldea vivían 2 campesinos, 2 hermanos. Uno era pobre y el otro rico. El rico se fue a vivir a la ciudad, donde se construyó una gran casa y se inscribió en la corporación de los mercaderes. En cuanto al pobre, había días que no tenía ni un mendrugo de pan, y sus chiquillos, a cual más pequeño, lloraban de hambre. El infeliz se debatía desde por la mañana hasta por la noche como un pez fuera del agua, pero sin provecho alguno. Hasta que un día le dijo a su mujer: «Iré a la ciudad a ver a mi hermano, por si quiere ayudarme». Se presentó al hermano rico. «Ay, hermano mío, alivia mis males en lo que puedas. Tengo a la mujer y a los hijos sin nada que llevarse a la boca. Se pasan los días hambrientos. Trabaja una semana para mí y te ayudaré». ¿Qué iba a hacer el pobre hombre? Pues poner manos a la obra. Barría el patio, cuidaba de los caballos, traía agua, partía leña. Al cabo de una semana, el hermano rico le dio una hogaza de pan. «Toma, esto es por tu trabajo», le dijo. «Gracias», contestó el pobre con una inclinación, y se iba a marchar ya para su casa cuando el otro le retuvo. «Espera, ven mañana a verme y trae a tu mujer. Mañana es mi santo». «¿Qué pintaría yo aquí, hermano? Demasiado sabes que vendrán otros mercaderes con buenas botas, con buenas pellizas, mientras que yo ando con un lapti y un triste caftán de estameña. No importa, tú ven, que también para ti habrá un sitio». «Está bien, hermano, vendré». Regresó el pobre a casa, le dio la hogaza a su mujer y le dijo: «Escucha, mañana estamos invitados». «¿Invitados? ¿Y quién nos invita?» «Mi hermano, mañana es su santo». «Bueno, pues iremos». Por la mañana se levantaron, fueron a la ciudad, se presentaron en casa del hermano rico, le felicitaron
y se sentaron en un banco. Ya estaban a la mesa muchos invitados de Campanillas. El amo de la casa los agasajaba a más y mejor, pero al hermano pobre y a su mujer no les hacía el menor caso ni les ofrecía nada. Ellos seguían sentados en su sitio viendo comer y beber a los demás. Terminó la comida y los invitados fueron levantándose de la mesa dándole las gracias por la invitación. También el pobre se levantó de su banco y le hizo un profundo saludo al hermano. Los invitados se marchaban borrachos, alegres, alborotando y cantando, pero el pobre regresaba con el estómago vacío. «¿Vamos a cantar nosotros también?», le dijo a su mujer. «Cuidado que eres tonto, esos cantan porque han comido a lo grande y han bebido de firme. Pero, ¿qué motivos tienes tú para cantar?». «Al fin y al cabo, he estado en el santo de mi hermano. Me da reparo volver callado. Si me pongo a cantar, cualquiera pensará que también a mí me han agasajado». «Pues canta tú si quieres, pero yo no». El campesino entonó una canción y le pareció oír dos voces. Calló un momento y le preguntó a su mujer: «¿Estás acompañándome tú por lo bajo?». «¿Qué dices, hombre? Ni pensarlo». «Entonces, ¿quién es?». «No lo sé. A ver, canta otra vez que yo escuche». El campesino volvió a entonar la canción. Cantaba él solo, pero se escuchaban dos voces. Se detuvo y preguntó: ¿Quién me acompaña? ¿Es acaso mi Infortunio? «Soy yo, mi amo, sí», contestó Infortunio. «Bueno, pues ven aquí a mi lado y cantaremos juntos». «Está bien, mi amo, ahora no me apartaré de ti». Llegó el campesino a su casa y su Infortunio le propuso ir a la taberna. «No tengo dinero», objetó. «Pero hombre, ¿qué falta te hace? ¿No llevas una pelliza? ¿Para qué la necesitas si dentro de nada llegará el verano y no te la pondrás? Vamos a la taberna y con lo que nos den por la pelliza». El campesino y su Infortunio fueron a la taberna y se bebieron lo que les dieron por la pelliza. Al día siguiente, Infortunio empezó a quejarse de que le dolía la cabeza de la resaca y le propuso otra vez a su amo que fueran a beber. «No tengo dinero». «¿Y qué falta hace? Coge el carro y el trineo y nos bastará». Incapaz de desprenderse de Infortunio, el campesino agarró el carro y el trineo, los llevó a la taberna y se los bebieron. A la mañana siguiente, Infortunio se quejaba todavía más y convenció al campesino de que fueran a beber para aliviarse la resaca. El hombre se quedó sin la reja y sin el arado. No había transcurrido un mes cuando no le quedaba ya nada al campesino. Incluso la isba se la había hipotecado al vecino para beber. Pero Infortunio seguía con que «vamos a la taberna, vamos a la taberna». «Imposible, tú dirás lo que quieras, Infortunio, pero no tengo ya nada más». «¿Cómo que no? Tu mujer tiene 2 sarafanes. Déjale uno y vamos a bebernos el otro». El hombre agarró uno de los sarafanes de su mujer y cuando se lo bebieron pensó: «Ahora sí que me he quedado sin nada, ni en casa, ni para mí, ni para mi mujer». Infortunio se despertó por la mañana y viendo que no había efectivamente nada más que sacarle al campesino, le dijo: «Oye, mi amo». «¿Qué pasa, Infortunio? Dile a tu vecino que te preste unos bueyes y una carreta». El hombre fue a casa del vecino. «Préstame por un rato una yunta de bueyes y una carreta. En pago trabajaré una semana entera para ti si quieres». «¿Y para qué los necesitas?» «Para traer leña del bosque». «Bueno, cógelos, pero no los cargues mucho. No tengas cuidado, y gracias». Enganchó los bueyes, subió a la carreta con Infortunio y salieron del pueblo. «Mi amo, ¿sabes dónde hay una piedra muy grande en el campo?», preguntó Infortunio. «Claro que sí». «Bueno, pues conduce para allá». Llegaron al sitio donde estaba la piedra, se apearon de la carreta. Infortunio le dijo al campesino que levantara la piedra. Le ayudó él, y cuando la levantaron, descubrieron un hoyo que estaba lleno de monedas de oro hasta arriba. «¿A qué esperas?», preguntó Infortunio al campesino. «Carga la carreta». El campesino puso manos a la obra.
Llenó la carreta de oro, sacó hasta la última moneda que había en el hoyo y cuando vio que no quedaba nada, le dijo a Infortunio: «Oye, Infortunio, me parece que todavía hay monedas allí. Mira». Infortunio se asomó al hoyo. «¿Dónde? No veo nada». «Sí, hombre, en aquel rincón brillan». «Pues no las veo». «Baja al hoyo y te convencerás». Infortunio bajó al hoyo y el campesino lo tapó inmediatamente con la piedra. «Vaya, así estará mejor», murmuró, «porque si te dejo que vuelvas conmigo, desdichado infortunio mío, tarde o temprano acabarías bebiéndote también este dinero». El campesino regresó a su casa, guardó el dinero en la cueva, devolvió los bueyes y la carreta al vecino y empezó a pensar en cómo encauzar su vida. Compró madera, se construyó una gran casa y empezó a vivir el doble de bien que su hermano. Pasó el tiempo, no sé si poco o mucho, y fue a la ciudad a invitar a su hermano y su mujer para el día de su santo. «¡Qué ocurrencia!», exclamó el hermano rico. «¿No tienes ni para comer y quieres celebrar tu santo?». «Cierto que hubo un tiempo en que no tenía ni para comer, pero ahora, gracias a Dios, no tengo menos que tú. Ven y lo verás». «Bueno, pues iré». Al día siguiente se presentó el hermano rico con su mujer para celebrar el santo del otro y vio que aquel pobretón tenía ahora una magnífica casa nueva, de techos altos. Como que no todos los mercaderes tenían casas iguales. El campesino les agasajó con toda clase de manjares, vinos y licores. «Pero dime», preguntó el hermano mercader, «¿de dónde te viene toda esta riqueza?». El campesino le contó con toda sinceridad que el desdichado Infortunio se había pegado a él, que con Infortunio se había bebido hasta el último clavo de su hacienda, que cuando no le quedaba más que el alma en el cuerpo, le había descubierto Infortunio un tesoro debajo de una piedra en el campo, y que él se había librado de Infortunio después de sacar el dinero del hoyo. Comido de envidia, el rico pensó: «Ahora voy al campo, levanto la piedra y suelto a Infortunio, que arruine totalmente a mi hermano para que no presuma delante de mí con sus riquezas». Mandó a su mujer a casa y él fue al campo. Encontró la piedra, la apartó y se inclinó para ver lo que había debajo. Pero no hizo más que asomarse al hoyo cuando Infortunio salió de un brinco y se pegó a él. «¡Ah!», gritó, «¿con que querías dejarme morir aquí? Pues ahora no me apartaré de ti». «Oye, Infortunio», protestó el mercader, «no he sido yo quien te ha metido debajo de la piedra». «Pues ¿quién ha sido?». «Mi hermano, y yo he venido precisamente para liberarte». «¿Qué va? Me has engañado una vez, pero no me engañarás la segunda». Ya no se desprendió Infortunio del rico mercader. Este lo llevó a su casa, y toda la hacienda empezó a marchar manga por hombro. Infortunio volvía diariamente a las mismas, tirando de él hacia la taberna desde por la mañana. Y en la taberna se dejó el mercader mucho dinero, hasta que pensó: «Esto no puede seguir así. Me parece que Infortunio se ha divertido ya bastante y es hora de quitármelo de encima. ¿Pero de qué manera?». Encontró la solución al cabo de mucho cavilar. Fue al corral y talló 2 cuñas de roble. Luego cogió una rueda nueva, cegó con una de las cuñas un extremo del manguito del eje y fue en busca de Infortunio. «¿Qué haces ahí, tumbado como siempre?». «Pues ¿qué quieres que haga?». «Hombre, podríamos jugar al escondite en el corral». Infortunio aceptó encantado. Salieron al corral. Primero se escondió el mercader. Infortunio le encontró enseguida. Luego le tocó a él esconderse. «A mí no me encontrarás tan pronto. Yo puedo esconderme en cualquier rendija». «¿Qué va, hombre? Tú no eres capaz de meterte en este agujero», dijo señalando la rueda. «Cuanto más en una rendija». «¿Que no me meto ahí? Fíjate y verás». Infortunio se metió efectivamente en el agujero del eje, que el mercader tapó con la otra cuña. Luego levantó la rueda y lo arrojó al río con Infortunio dentro. Infortunio se fue al fondo y el mercader volvió a vivir
como había vivido antes. Y ahí queda el final del primer relato, el infortunio. Vaya titulito, pero todavía nos queda la moraleja. La moraleja que he extraído de este cuento es la siguiente. Escuchar. Cuando el infortunio venga a visitarte, enfréntalo con valentía y no tengas piedad de él. Y recuerda que si tu vida está llena de desgracias, es que quizás de alguna manera tú mismo las has atraído, como le pasó al hermano rico cuando sintió envidia del hermano pobre. Y es que muchas veces decimos, qué mala suerte tengo, fíjate tú lo que me está pasando. Y es que quizás tú mismo lo has atraído a tu vida. Muchas veces nos pasan cosas que las tildamos de injustas, de pura injusticia, pero realmente si miramos atrás, quizás hemos de mirarnos a nuestro interior y pensar que todo eso ha ocurrido por, entre comillas, culpa nuestra. Bueno, y ahí queda ese relato, os lo dejo. Si os ha gustado, si os está gustando, gracias por dejarme vuestro like. Y ahora vamos a pasar ya directamente al segundo relato, titulado Marco el Rico y Vasili el Desgraciado. Marco el Rico y Vasili el Desgraciado. En cierto reino, en cierto país, vivía un mercader muy rico. Tenía una hija llamada Anastasia la Bella, que por entonces contaba unos 5 años. El mercader se llamaba Marco, apodado el Rico. Marco no podía soportar a los mendigos. En cuanto se acercaba alguno a su casa, mandaba inmediatamente a los criados que lo echaran y azuzaran a los perros contra él. Una vez llamaron 2 viejecitos de cabello blanco. Marco los vio y ordenó que azuzaran a los perros contra ellos. Al oír su orden, Anastasia la Bella rogó: «Batiushka, querido, aunque solo sea por amor a mí, déjalos entrar en la isba del ganado». El padre cedió y mandó que dejaran entrar a los mendigos. Cuando todos estuvieron dormidos en la casa, Anastasia se levantó, fue a la isba del ganado, se subió a una litera y estuvo contemplando a los mendigos. Llegada la hora de la primera misa, la vela que había delante del icono se encendió ella sola. Los viejecitos se levantaron, sacaron de sus mochilas unos hábitos y se pusieron a oficiar. En esto llegó volando un ángel. «Señor, en tal aldea le ha nacido un hijo a tal campesino. ¿Qué nombre y qué destino ordenas para él?» «De nombre le pongo Vasili, de apodo el Desgraciado, y su destino será poseer las riquezas de Marco el Rico, en cuya casa hemos pernoctado». Anastasia lo oyó todo. Amaneció. Los ancianos se vistieron para el camino y salieron de la isba. Anastasia fue a ver a su padre y le contó cuanto había visto y oído. Preocupado por si pudiera cumplirse aquella predicción, el padre quiso enterarse de si efectivamente había nacido una criatura en aquella aldea. Hizo enganchar un carruaje y allá se fue directamente a casa del sacerdote. «¿Es cierto que tal día nació un niño aquí?» «Sí», contestó el sacerdote, «en casa del campesino más pobre. Le he puesto de nombre Vasili y de apodo Desgraciado, pero no le he bautizado aún porque nadie quiere ser compadre de un campesino tan pobre». Marco se ofreció a ser el padrino, le pidió a la mujer del pope ser la madrina y mandó preparar una mesa donde no faltara de nada. Trajeron al niño, lo bautizaron y todos estuvieron comiendo y bebiendo luego cuanto quisieron. Al día siguiente llamó Marco el Rico al pobre campesino y después de muchas carantoñas
acabó proponiéndole: «Escucha, compadre, tú eres pobre y no podrás educar a tu hijo. Déjamelo a mí, que haré de él un hombre de provecho, y a ti te daré 1000 rublos». El campesino aceptó, después de mucho pensarlo. Marco le pagó lo prometido, envolvió a la criatura en una pelliza de zorros, la metió en el carruaje y se marchó. Era pleno invierno, habían recorrido algunas verstas, cuando Marco el rico hizo parar el carruaje, entregó el niño a su dependiente y le ordenó: «Agárralo por los pies y tíralo a un barranco». El dependiente cogió al niño y lo arrojó a un profundo barranco. «Ahora goza ahí de mi hacienda», dijo Marco. Al tercer día pasaron por el mismo camino unos mercaderes. Le llevaban a Marco el rico 12.000 rublos que le debían. Habían llegado a la altura del barranco cuando oyeron llorar a un niño. Se detuvieron a escuchar y mandaron a un dependiente a enterarse de lo que ocurría. El dependiente bajó al barranco y encontró una pradera verde, en medio de la cual un niño estaba jugando con las flores. El dependiente se lo contó a su amo. Este bajó en persona al barranco, tomó al niño en brazos, lo envolvió en una pelliza, montó en su carruaje y reanudaron el camino. Llegaron a casa de Marco el rico, y éste les preguntó dónde habían encontrado a aquel niño. Los mercaderes se lo contaron. Marco comprendió enseguida que era su ahijado, Vasili el desgraciado. Lo tomó en brazos y luego se lo dio a su hija. «Toma, hijita, acúnalo». Él se quedó con los mercaderes, les ofreció toda clase de bebidas y luego les pidió que le dejaran al niño. Al principio ellos no querían, pero cuando Marco les dijo que a cambio les perdonaría todas sus deudas, aceptaron y se fueron. Anastasia estaba encantada con el niño. Enseguida encontró una cuna, le puso cortinas y empezó a atender al pequeño, sin separarse de él ni de día ni de noche. Pasó un día, luego otro, pero al tercero regresó Marco a su casa más tarde que de costumbre, cuando Anastasia estaba ya dormida. Tomó al niño, lo encerró en un tonel y lo arrojó al agua desde el embarcadero. El tonel fue flotando hasta llegar a un monasterio. Precisamente había ido un monje a sacar agua. Le pareció oír que lloraba un niño. Miró a su alrededor y vio el tonel flotando. Montó en una lancha, alcanzó el tonel, lo abrió y encontró dentro a un niño que llevó enseguida al superior del convento. El superior le puso de nombre Vasili, de apodo Desgraciado, y así se quedó Vasili el Desgraciado en el convento. Allí vivió 16 años, aprendió a leer y escribir. El superior se encariñó con él y le nombró ecónomo. Marco el rico tuvo que hacer un viaje de un año a otro país para cobrar unas deudas y de camino pasó por aquel monasterio. Fue acogido como persona acaudalada. El superior le dijo al ecónomo que fuera a la iglesia. Él obedeció, encendió las velas y se puso a cantar y a leer. Marco el rico le preguntó al superior: «¿Hace mucho tiempo que está en el convento?». El superior le contó que le habían encontrado en un tonel y que llevaba tantos años allí. Marco hizo sus cálculos y comprendió que se trataba de su ahijado. Entonces dijo al superior: «Si yo tuviera un hombre tan despabilado como vuestro ecónomo, haría de él mi dependiente principal y dejaría todas las cuentas a su cargo. ¿Por qué no permitís que se venga conmigo?». El superior se resistió mucho tiempo, pero Marco le prometió una limosna de 25.000 rublos para el convento. El superior consultó con los demás frailes y después de pensarlo mucho, consintieron que se marchara Vasili el Desgraciado. Marco le mandó entonces a su casa con una carta para su mujer. «En cuanto recibas esta», le decía, «ve con el portador a la fábrica de jabón y al pasar junto a la caldera, que siempre está hirviendo, empújalo dentro. No dejes de hacerlo o me las pagarás muy caro. Este muchacho es una maldición para mí».
Vasili cogió la carta y se puso en camino. Se encontró con un viejecito que le preguntó: «¿A dónde vas, Vasili el desgraciado?» «Voy a casa de Marco el rico a llevar una carta a su mujer». «Enséñame la carta». Vasili sacó la carta del bolsillo y se la dio al viejo, que después de romper el lema se la presentó para que la leyera. Al leerla se le saltaron las lágrimas a Vasili. «¿Qué he podido hacerle yo a este hombre para que me mande así a la muerte?» «No sufras, que Dios no te abandonará», dijo el viejo soplando sobre la carta, que volvió a quedar cerrada. «Ahora ve y entrégale la carta a la esposa de Marco el rico». Vasili llegó a la casa de Marco el rico y le entregó la carta a su mujer. Ésta la leyó, se quedó cavilando y luego llamó a Anastasia, su hija, para leérsela también. Porque la carta decía: «Al día siguiente de recibir esta, casa al portador con Anastasia. Si no lo haces, tendrás que vértelas conmigo». La gente rica no tiene que hacer grandes preparativos para una boda, pues tiene comida y bebida de sobra para celebrar con un alegre banquete. Vistieron a Vasili con buenas ropas, se lo presentaron a Anastasia, le gustó a la muchacha y los casaron. Un día anunciaron a la esposa de Marco el rico que su marido había llegado al muelle. Fue a recibirle con la hija y el yerno. Cuando Marco vio al yerno, se puso furioso con su mujer. «¿Cómo te has atrevido a casarle con nuestra hija?» «Porque me lo mandaste en tu carta». Marco quiso ver la carta, la leyó y vio que estaba escrita de su puño y letra. Marco vivió así 1 mes, 2, 3. Un día llamó a su yerno. «Toma esta carta», le dijo, «y llévala a los confines del mundo, al más lejano de los países, a mi amigo el zar Culebrón, para que entregue el tributo de 12 años por haber construido un palacio sobre mis tierras, y entérate allí de lo que ha sido de 12 barcos míos que han desaparecido desde hace 12 años. Mañana mismo te pondrás en camino». Vasili tomó la carta y fue a contárselo a su mujer. Anastasia lloró amargamente, pero no se atrevió a contradecir a su padre. A primera hora del día siguiente, Vasili hizo sus oraciones, agarró un zurrón con su jari y se puso en camino. Anda que te anda, no sé si poco o mucho, no sé si aprisa o no, oyó de pronto una voz hacia un lado. «¿A dónde vas, Vasili el desgraciado?» «¿Quién me habla?», preguntó mirando hacia todas partes. «Soy yo, el roble, y te pregunto a dónde vas». «Pues voy a que el zar Culebrón me entregue el tributo de 12 años». «Pues cuando llegues, acuérdate de mí y pregúntale si aún ha de seguir mucho tiempo así el roble que lleva 300 años en pie». Vasili escuchó lo que le decía el roble y continuó su camino. Llegó a un río y cuando subió a la barca para pasar al otro lado, le preguntó el barquero: «¿A dónde vas, amigo mío?». Vasili le contestó lo mismo que al roble. Entonces le pidió el barquero que le recordara al zar que él llevaba 30 años allí y le preguntara si seguiría mucho tiempo aún. «Está bien», dijo Vasili, «se lo diré». Luego llegó a la orilla del mar. De un lado a otro estaba tendida una ballena haciendo de camino por donde pasaba todo el que quería. La pobre estaba ya toda desollada. También Vasili echó a andar encima, y la ballena le preguntó: «¿A dónde vas, Vasili el desgraciado?». Vasili le dijo lo mismo que al barquero. La ballena le pidió entonces: «Cuando tengas ocasión, recuérdale a la ballena que hace de camino de un lado al otro del mar, por donde pasa todo el que quiere, y pregúntale si todavía seguiré mucho tiempo aquí». Vasili lo prometió y reanudó su marcha. Llegó a un extenso prado donde se alzaba un gran palacio. Vasili entró y se puso a recorrer los aposentos, a cuál más lujoso. En el último encontró a una hermosa doncella que lloraba amargamente sentada en la cama. En cuanto vio a Vasili, se acercó a él y le preguntó: «¿Quién eres y cómo has llegado hasta este maldito lugar?». Vasili le enseñó la carta y le explicó
que le enviaba Marco el Rico a cobrarle el tributo de 12 años al zar Culebrón. La doncella arrojó la carta al fuego. «No te ha mandado a cobrar el tributo, sino a que te devore el culebrón», le explicó. «¿Qué caminos has seguido para llegar hasta aquí? ¿Has visto o has oído algo extraordinario?» Vasili le habló del roble, del barquero y de la ballena. Estaban todavía charlando cuando se estremecieron la tierra y el palacio. La doncella encerró a Vasili en un baúl que había debajo de la cama, advirtiéndole: «Escucha bien lo que vamos a decir el culebrón y yo». Ella se dispuso a recibir al culebrón, que nada más entrar en la estancia dijo: «¿Por qué hay aquí olor a ruso?» «¿Cómo podría haber aquí olor a ruso?», replicó la doncella. «Lo que ocurre es que, como tú has estado volando por Rus, te ha quedado el olor en la nariz». «Estoy muy cansado», dijo el culebrón. «Rebúscame un poco en la cabeza». Y se acostó en la cama. «Escucha, zar, el sueño que he tenido», habló entonces la doncella. «He soñado que iba por un camino y me gritó un roble. Pregúntale al zar si he de seguir mucho tiempo aquí». «Seguirá allí», contestó el zar, «hasta que alguien se acerque y le empuje con el pie. Entonces se desgajará de raíz y debajo aparecerá una cantidad de oro y de plata como no tiene ni Marco el Rico. También he soñado que llegué a un río y el barquero me preguntó si todavía continuará allí mucho tiempo. No tiene más que meter en la barca al primero que llegue, empujar luego la barca y quedarse él en tierra. Entonces se quedará el otro eternamente de barquero y él se marchará a su casa. Y otra cosa más, he soñado que cruzaba el mar por encima de una ballena y ella me preguntaba si tendrá que estar mucho tiempo allí todavía. Allí estará hasta que escupa los 12 barcos de Marco el Rico. Entonces volverá a nadar y le crecerá de nuevo la carne». Después de decir todo esto, el zar Culebrón se quedó profundamente dormido. La doncella hizo salir a Vasili el desgraciado del baúl. «En esta orilla no le digas a la ballena que escupa los 12 barcos de Marco el Rico», le recomendó. «Díselo cuando estés al otro lado. Y lo mismo debes hacer con el barquero. Cuéntale lo que has oído cuando te haya pasado a la otra orilla. En cuanto al roble, empújale con el pie hacia oriente y encontrarás un tesoro fabuloso». Vasili el desgraciado dio las gracias a la doncella y se marchó. «¿Has hablado de mí?», le preguntó la ballena cuando llegó donde estaba ella. «Sí, cuando esté en la otra orilla te lo contaré». Cruzó a la otra orilla y dijo: «Escupe los 12 barcos de Marco el Rico». La ballena escupió los barcos, que aparecieron intactos con todas sus velas, y Vasili el desgraciado se encontró con agua hasta las rodillas. Luego llegó donde estaba el barquero. «¿Le has hablado al zar Culebrón de mí?». «Sí, pásame a la otra orilla y te contaré lo que me ha dicho». Una vez en la otra orilla, Vasili le explicó: «Al primero que llegue, mételo en tu barca y empújala luego quedándote tú en tierra. Ese se quedará eternamente de barquero y tú te marcharás a tu casa». Por fin llegó Vasili el desgraciado donde estaba el roble. Le pegó con el pie y el roble se desplomó, dejando al descubierto una enorme cantidad de oro, plata y piedras preciosas. En esto volvió la cabeza Vasili y vio dirigirse hacia la orilla los 12 barcos que había escupido la ballena. Guiaba los barcos el mismo anciano con quien se cruzó cuando llevaba la carta de Marco el Rico a su mujer. «Esto es, Vasili, lo que el Señor había dispuesto para ti», dijo el anciano, y bajándose del barco, se alejó de allí. Los marineros cargaron el tesoro en los barcos. Cuando terminaron, se hicieron a la mar con Vasili el desgraciado. Alguien le contó a Marco el Rico que su yerno volvía con 12 barcos y que el zar Culebrón le había regalado un tesoro fabuloso. Furioso porque no se habían cumplido sus deseos, Marco enganchó un carruaje para ir personalmente a entendérselas con el zar Culebrón.
Llegó al río, el barquero le hizo subir a la barca, la empujó y allí se quedó Marco el Rico como barquero para siempre. En cuanto a Basilio el desgraciado, se reunió con su esposa y su suegra y vivió feliz en la opulencia, ayudando a los pobres, haciendo limosnas, dando de comer al necesitado y poseyó además todos los bienes de Marco el Rico. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, ya tenemos el siguiente cuento escuchado. En este caso, la moraleja que os dejo es la siguiente. Mirad, primero con respecto a Marco el Rico. La vida es como un boomerang. Todo lo que lanzas fuera de ti volverá con más fuerza. Cuanto más te resistes a algo, con más fuerza persistirá. Y la última, no puedes ir contra el destino. Y con respecto a Basilio el desgraciado, he extraído las siguientes moralejas. Aunque creas que todo está contra ti, siempre existe una razón potente que hace que la vida sea tal como es. Y la última, cuanto más difíciles se ponen las cosas, mayor es el premio que te espera. Bueno, vamos a pasar ya directamente al tercer cuento, que es un poquito más corto, pero no por ello menos intenso y con menos enseñanzas. Y se titula Palabras imprudentes. Palabras imprudentes. En cierta aldea vivían muy pobremente un viejo, su mujer y un hijo. Al llegar el hijo a la edad de razón, dijo la vieja a su marido: «Es hora de que le casemos». «Bueno, pues encuéntrale novia». Fue la vieja a casa de un vecino a pedirle la mano de su hija, pero el vecino no accedió. Fue a casa de otro campesino y también se la negó. Fue a casa de un tercero y le dio con la puerta en las narices. Recorrió la aldea entera sin que nadie quisiera aceptar a su hijo como yerno. «Nuestro hijo es cosa perdida», suspiró de vuelta a su casa. «¿Por qué lo dices?» «Pues porque he recorrido todas las casas y nadie quiere darle a una hija suya por esposo». «Mala cosa», rezongó el viejo. «El verano está encima y no hay en casa brazos suficientes para las faenas. Prueba en otra aldea, a ver si le encuentras allí novia». Marchó la vieja a otra aldea, la recorrió de punta a punta, llamando en todas las casas, pero tampoco consiguió nada. En todas partes rechazaban su petición. Volvió a su hogar como se había marchado. Dijo: «Nada, que nadie quiere emparentar con nosotros, infelices». «Bueno, pues no te canses más, sube a echarte en el rellano de la estufa», contestó su marido. «Batiushka, querido, Batiushka, querida», pidió el hijo muy apenado, «dadme vuestra bendición e iré yo mismo a buscar mi suerte». «¿Y a dónde vas a ir?» «A la buena de Dios». Los padres le bendijeron y él se marchó sin saber a dónde. Llegó el muchacho a un gran camino, rompió a llorar amargamente y murmuró: «¿Tampoco valdré yo que ni una sola muchacha quiere casarse conmigo? Me parece que si el diablo en persona me ofreciera una novia, yo la aceptaría». De pronto vio venir hacia él, como si hubiera salido de debajo de la tierra, a un viejo, muy viejo. «Hola, muchacho». «Hola, buen viejo». «¿Qué acabas de decir?» Asustado, el muchacho no sabía qué contestar. «No temas, que no te haré nada malo. Al contrario, quizá pueda remediar tus apuros. Habla sin miedo». El muchacho le contó toda la verdad. «Pobre de mí, nadie quiere casarse conmigo.
Por eso estoy tan apenado que, conforme iba andando, dije: me parece que si el diablo en persona me ofreciera una novia, yo la aceptaría. Ven conmigo, dijo el viejo riendo, y podrás elegir la novia que mejor te parezca. Llegaron junto a un lago. Vuélvete de espaldas al lago, ordenó el viejo, y camina hacia atrás. Apenas se volvió de espaldas y dio un par de pasos, se encontró bajo el agua, en unos aposentos de mármol ricamente amueblados y con bellos adornos. El viejo le sirvió bebidas y manjares, y luego hizo salir a 12 doncellas, a cual más linda. Elige la que te guste, y te la daré por esposa. Eso no es tan fácil. Permíteme reflexionar hasta mañana. Bueno, dijo el viejo, y le condujo a un aposento especial. El muchacho se acostó y se puso a pensar en cuál de las jóvenes debía elegir. En esto se abrió la puerta y entró una de ellas. ¿Estás dormido, bravo muchacho?, preguntó. No, hermosa doncella, no puedo conciliar el sueño pensando en cuál de vosotras debo elegir como esposa. Por eso he venido yo. Quiero darte un consejo, porque has de saber que eres huésped del diablo, con que, si quieres vivir todavía en el mundo, haz lo que voy a aconsejarte. De lo contrario, no saldrás vivo de aquí. Te escucho, linda doncella, y nunca olvidaré tu bondad. Mañana te presentará el diablo a 12 jovencitas, todas iguales. Tú fíjate y elígeme a mí. Me reconocerás de seguro porque se me posará un mosquito sobre el párpado derecho. Luego le habló de ella y le dijo quién era. ¿Conoces al Pope, cura de tal aldea? Pues yo soy su hija, la que desapareció a los 9 años. Una vez se enfadó mi padre conmigo y dijo iracundo: «Así te lleve el diablo». Yo salí al porche llorando, cuando de pronto los demonios me levantaron en vilo y me trajeron aquí. Desde entonces vivo con ellos. A la mañana siguiente apareció el viejo con 12 doncellas, todas igualitas, y le dijo al muchacho que eligiera novia entre ellas. Él se puso a mirarla y eligió a la que tenía un mosquito posado en el ojo derecho. Al viejo le dio pena entregársela. Las cambió a todas de sitio y le hizo elegir otra vez. El muchacho indicó a la misma. Todavía le obligó el diablo a elegir una vez más, pero el muchacho acertó de nuevo. «Has tenido suerte, llévatela». El muchacho y la doncella se vieron al instante al borde del lago, y hasta llegar al gran camino fueron andando de espaldas. Entretanto, los diablos se lanzaron tras ellos, gritando: «¡Hay que quitársela! ¡Esa muchacha es nuestra!». Pero no encontraron sus huellas junto al lago, porque todas las huellas conducían hacia el agua. Por mucho que corrieron y husmearon, tuvieron que volverse como habían llegado. El muchacho condujo a la doncella hasta su pueblo y se detuvo frente a la casa del Pope. Este, que los vio, mandó a un criado suyo a preguntarles quiénes eran. «Somos gente de paso y quisiéramos pernoctar aquí». «Tengo ya hospedados a unos mercaderes», contestó el Pope, «y no hay más sitio en la isba». «Pero, padre, a los caminantes siempre hay que acogerlos», objetó uno de los mercaderes. «No nos harán extorsión». «Bueno, pues que entren». Entraron efectivamente, saludaron y fueron a sentarse en un banco al fondo de la isba. Luego preguntó la linda muchacha: «¿No me reconoces, padre? Soy tu hija». Y refirió cuanto le había sucedido. Padre e hija se abrazaron, se besaron y lloraron de alegría. «¿Y quién es este joven?». «Es mi prometido. Él me ha vuelto a traer a este mundo. De no ser por él, me habría quedado allí para siempre». Luego abrió la linda muchacha un atillo que traía y aparecieron vasijas de oro y plata que había quitado a los demonios. «¡Pero si esto es mío!», exclamó uno de los mercaderes. «Una vez que tenía invitados, me enfadé con mi mujer, no sé por qué. Como estaba bebido, grité: «¡Así se lo lleve todo el demonio!».
y empecé a tirar a la calle todo lo que había encima de la mesa. Desde entonces desaparecieron estas vasijas. El mercader decía la verdad. No hizo más que mentar entonces al demonio cuando éste se presentó y se llevó todas las vasijas de oro y de plata, dejando en su lugar cascotes de barro. Así fue como el muchacho consiguió una preciosa novia, se casó con ella y la llevó a casa de sus padres. Estos le daban por perdido para siempre. Y es que hacía ya más de 3 años que faltaba de casa, aunque a él le parecía que solo estuvo un día con los demonios. Y aquí llegamos al final del tercer cuento, Palabras imprudentes, y la moraleja que os he dejado o que os traigo ahora mismo es la siguiente: escuchar. Cuida mucho lo que dices porque cuando menos te lo esperas se puede convertir en realidad, incluso las peores maldiciones que te puedas imaginar. Es más, alguien dijo: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu costumbre. Y cuida tu costumbre porque se convertirá en tu destino. Bueno, vamos ya a por el cuarto relato, el cuarto cuentecito popular ruso que se titula La pluma de Finist, el halcón resplandeciente. Espero que os guste. La pluma de Finist, el halcón resplandeciente. Éranse un viejo y una vieja que tenían 3 hijas. La menor era tan linda que nadie podría imaginárselo ni describirlo. Un día que iba a la feria de la ciudad, dijo el padre: «Queridas hijas, ¿qué queréis que os traiga de la ciudad?» «A mí, Batiushka, cómprame un vestido nuevo», pidió la mayor. «A mí un chal, Batiushka», habló la mediana. «Pues a mí cómprame una florecita encarnada», dijo la menor. «Pero criatura, ¿para qué quieres una florecita encarnada? Eso no vale nada. Mejor será que te compre algo para ataviarte». Pero por mucho que insistió el padre, no pudo hacerla cambiar de opinión. Quería una florecita encarnada y nada más. Fue el padre a la feria, compró un vestido para la mayor, un chal para la mediana, pero no pudo encontrar en toda la ciudad ninguna florecita encarnada. Había emprendido ya el regreso cuando se cruzó con un viejecillo que llevaba una florecita encarnada en la mano. «Véndeme esa florecita, buen hombre». «No la vendo porque es una florecita mágica, pero te la regalaré si la menor de tus hijas se casa con mi hijo Finist, el halcón resplandeciente». El padre se quedó pensativo. Si rechazaba la florecita, se llevaría un disgusto a su hija menor. Si la aceptaba, tendría que casarla no sabía con quién. Después de reflexionar, acabó aceptándola. «La cosa no es tan grave», se dijo. «Si luego no resulta bueno, se puede deshacer el compromiso». Llegó a su casa, le entregó a la hija mayor el vestido, a la mediana el chal y a la menor la florecita con estas palabras: «No me agrada esta florecita tuya, hija querida, no me agrada nada». Y al mismo tiempo le susurró al oído: «Esta florecita no se vendía porque es mágica. Me la ha dado un viejecillo desconocido, pero con la condición de que te cases con su hijo Finist, el halcón resplandeciente». «No te preocupes, Batiushka», contestó la hija, «es muy bondadoso y amable. Vuela por el firmamento como un halcón resplandeciente, pero cuando pega contra la tierra húmeda se transforma en el más apuesto de los mancebos». «¿Acaso lo conoces?» «Claro que sí, Batiushka. El domingo pasado estuvo en misa y no cesó de mirarme. También hablé con él. Me ama, Batiushka». El viejo
sacudió la cabeza, miró con mucha atención a su hija, hizo la señal de la cruz sobre su cabeza y dijo: «Ve a tu cuarto, querida hijita, es hora de acostarte. La noche es buena consejera. Ya hablaremos después». Con que la hija menor se encerró en su cuarto, metió la florecita encarnada en agua, abrió la ventana y se puso a contemplar la lejanía azul. De repente se presentó Finist, el halcón resplandeciente, con su plumaje de colores. Entró volando por la ventana, pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto mancebo. La muchacha se sobresaltó al principio, pero cuando él empezó a hablarle, notó que una calma y una alegría muy grandes inundaban su corazón. Estuvieron charlando no sé de cuántas cosas hasta el amanecer. Asomaba ya el día cuando Finist, el halcón resplandeciente, con plumaje de colores, la besó y le dijo: «Amada mía, todas las noches acudiré volando a ti en cuanto pongas la florecita encarnada en agua. Además, toma esta pluma de mi ala. Si necesitas algún atavío, no tienes más que salir al porche, agitar la pluma hacia la derecha y al instante aparecerá todo lo que desees». La besó una vez más, se transformó en halcón resplandeciente y voló más allá del bosque oscuro. La muchacha siguió con la mirada el vuelo de su prometido, cerró la ventana y se acostó. Desde entonces, apenas colocaba la florecita encarnada en el poyo de la ventana abierta, la visitaba Finist, el halcón resplandeciente, convertido en apuesto mancebo. Llegó el domingo. Las hermanas mayores empezaron a componerse para ir a la iglesia y preguntaron a la menor: «¿Y qué vas a ponerte tú si no tienes nada que estrenar?». «No importa, rezaré en casa», contestó. Las hermanas mayores se marcharon a misa y la pequeña se quedó junto a la ventana, toda desaseada, mirando cómo se dirigían los fieles a la casa del Señor. Aguardó un poco, luego salió al porche, agitó hacia la derecha la pluma de color y de repente aparecieron ante ella una carroza de cristal tirada por caballos de pura raza, criados con uniforme dorado y para ella vestidos y aderezos de piedras preciosas. La linda muchacha se atavió en un abrir y cerrar de ojos, montó en la carroza y partió hacia la iglesia. La gente la contemplaba, admirada de su belleza. «Debe de ser alguna princesa», se decían unos a otros. En cuanto terminó el oficio, salió de la iglesia, montó en la carroza y se marchó. Los fieles hubieran querido ver hacia dónde se alejaba, pero ¡quia!, había desaparecido sin dejar huella. Nada más llegar delante de su casa, nuestra hermosa joven agitó hacia la izquierda la pluma de color y al instante desaparecieron la carroza y los servidores con sus atavíos. Ella, como si tal cosa, volvió a sentarse junto a la ventana a mirar cómo volvían los fieles a sus casas. También regresaron sus hermanas. «¡Ay!», le dijeron, «no te imaginas qué joven tan preciosa ha estado hoy en misa. Algo maravilloso. Nadie podría pintarla ni describirla. ¿Será alguna princesa de otras tierras, también vestida con tanto fasto?». Igual ocurrió al otro domingo y al tercero. La linda muchacha traía a mal traer a los fieles, a sus hermanas, a su padre y a su madre. Pero al desnudarse la última vez, se le olvidó quitarse de la trenza una horquilla de brillantes. Las hermanas mayores volvieron de misa, empezaron a hablar otra vez de la bella princesa, y al mirar a la hermana menor, vieron relucir los brillantes entre sus cabellos. «Hermanita, ¿qué es esto?», gritaron. «Una horquilla exactamente igual llevaba hoy la princesa en la cabeza. ¿De dónde la has sacado?». La muchacha ahogó un grito y escapó a su cuarto. Las mayores no hacían más que cuchichear entre ellas, pero la menor daba la callada por respuesta y reía para sus adentros. Entonces empezaron las mayores a observarla, a escuchar por las noches a la puerta de su cuarto, hasta que, una vez, sorprendieron
una de sus conversaciones con Finist, el halcón resplandeciente, y al amanecer le vieron salir por la ventana y volar más allá del bosque oscuro. Cuando la muchacha se despertó, vio que había amanecido ya, pero el apuesto mancebo no aparecía por ninguna parte. Se asomó a la ventana y entonces descubrió unos afilados cuchillos clavados en cruz de los que goteaba sangre encarnada sobre la florecita. Lloró muchas lágrimas amargas, se pasó infinidad de noches junto a la ventana de su cuarto, probó a agitar la pluma de colores y como si nada, no acudía Finist, el halcón resplandeciente, ni aparecían los criados, hasta que, muy compungida, se presentó a su padre y le pidió su bendición. «Iré hacia donde Dios me guíe», dijo. Encargó que le forjaran 3 pares de zapatos, 3 callados, 3 bonetes y 3 prosbirkas, todo de hierro. Se calzó unos zapatos, se tocó con un bonete, empuñó un cayado y echó a andar en la dirección por donde solía venir volando Finist, el halcón resplandeciente. Así caminó por el bosque frondoso, pisando duras raíces, tropezando en los baches. Los zapatos estaban ya destrozados, el bonete lleno de agujeros, el cayado desgastado, y se había comido casi toda una prosbirka, pero nuestra linda muchacha continuaba andando mientras el bosque iba haciéndose más y más oscuro, más y más tupido. De pronto se encontró frente a una pequeña isba de hierro montada sobre patas de gallina y que giraba constantemente. «Casita, casita», dijo la muchacha, «ponte de espaldas al bosque y de frente a mí». La isba se puso al instante de cara a ella. Entró la muchacha y se encontró con la bruja Yagá, que estaba tendida de una esquina a otra, con los labios colgando y la nariz clavada en el techo. «Fuf, fuf, antes no se veía ni se olía nada ruso por aquí, pero ahora hay algo ruso que flota en el aire, que se palpa, que se mete por la nariz. ¿Hacia dónde te encaminas, linda muchacha? ¿Huyes de algo o vas a algún menester?» «Verás, abuela, a mí me visitaba Finist, el halcón resplandeciente, con el plumaje de colores, pero mis hermanas le hicieron daño, y ahora ando buscando a Finist, el halcón resplandeciente». «Tendrás que ir muy lejos, pequeña, debes cruzar todavía 30 países. Finist, el halcón resplandeciente, con el plumaje de colores, vive más allá de 50 reinos y 80 países, y está comprometido ya con una zarefna». La bruja Yagá atendió a la muchacha, le ofreció de comer y de beber lo que buenamente tenía, le preparó un lecho y por la mañana, apenas despuntaba el día, la despertó, le hizo un valioso regalo, un martillito de oro y 10 clavitos de brillante, y la despidió con estas palabras: «Cuando llegues junto al mar azul, saldrá a pasear por la orilla la novia de Finist, el halcón resplandeciente. Tú empuña entonces el martillito de oro y ponte a pegar con él en los clavitos de brillante. Ella te dirá que se lo vendas. Como pago, tú no pidas más que ver a Finist, el halcón resplandeciente. Y ahora que Dios te acompañe hasta donde vive mi hermana mediana». La linda muchacha reanudó su camino por el bosque oscuro. Cuanto más avanzaba, más negro y más tupido era el bosque. Las copas de los árboles llegaban ya hasta el cielo. Ya estaba destrozado el segundo par de zapatos, el segundo bonete lleno de agujeros, el segundo cayado desgastado, y casi se había comido la segunda prosbirka, cuando de pronto se encontró frente a una pequeña isba de hierro montada sobre patas de gallina y que giraba constantemente. «Casita, casita», dijo la muchacha, «ponte de espaldas al bosque y de frente a mí. Necesito entrar y comer un poco de pan». La isba se puso al instante de cara a ella. Entró la muchacha y se encontró con la bruja Yagá, que estaba tendida de una esquina a otra, con los labios colgando y la nariz clavada en el techo. «Fuf, fuf, antes no se veía ni se olía nada ruso, pero ahora ha empezado a flotar algo ruso en el aire. ¿Hacia dónde te encaminas, linda muchacha?»
Ando buscando a Finist, el halcón resplandeciente, abuela. Está a punto de casarse. Hoy se despide la novia de sus amigas. La bruja Yagá dio de comer y de beber a la muchacha y le preparó un lecho. A la mañana siguiente la despertó apenas despuntó el día y le regaló un platito de oro con una bolita de brillante, recomendándole: cuando llegues a la orilla del mar azul y empieces a hacer rodar la bolita de brillante en el platito de oro, saldrá a verte la novia de Finist, el halcón resplandeciente, y querrá comprarte el platito y la bolita. Como pago, tú no pidas más que ver a Finist, el halcón resplandeciente con el plumaje de colores. Y ahora que Dios te acompañe hasta donde vive mi hermana mayor. De nuevo echó a andar la linda muchacha por el bosque oscuro. Cuanto más avanzaba, más negro y tupido se hacía el bosque. Ya estaba destrozado el tercer par de zapatos, el tercer bonete lleno de agujeros, desgastado el último cayado y se había comido la última prosvirca. En esto vio una pequeña isba de hierro montada sobre patas de gallina que giraba constantemente. «Casita, casita», dijo la muchacha, «ponte de espaldas al bosque y de frente a mí. Necesito entrar y comer un poco de pan». La isba dio la vuelta. Otra vez encontró allí a la bruja Yagá, tendida de una esquina a otra, con los labios colgando y la nariz clavada en el techo. «Fuf, fuf». Antes no se veía ni se olía nada ruso, pero ahora ha empezado a flotar algo ruso en el aire. ¿Hacia dónde te encaminas, linda muchacha? Ando buscando a Finist, el halcón resplandeciente, abuela. Pero muchacha, si se ha casado ya con una zarefna, mira, toma este veloz corcel y que Dios te guíe. La muchacha se montó en el corcel y partió al galope. Cuanto más avanzaba, más se esclarecía el bosque. Llegó a la orilla del mar azul, tan anchuroso, tan inmenso, y vio brillar a lo lejos, como llamaradas, las cúpulas de oro de un palacio de mármol blanco. «Aquello debe de ser el reino de Finist, el halcón resplandeciente», pensó la muchacha, y sentándose sobre la arena movediza, se puso a pegar con el martillito de oro sobre los clavitos de brillante. De pronto se acercó por la orilla la zarefna con sus ayas, sus nodrizas y sus fieles servidoras, y le pidió que le vendiera los clavitos de brillante y el martillito de oro. «Si me dejas ver a Finist, el halcón resplandeciente, te lo regalo, zarefna». «Finist, el halcón resplandeciente, está ahora dormido y ha ordenado que no le moleste nadie. Pero bueno, te lo dejaré ver si me regalas este martillito y estos clavitos preciosos». Cuando la muchacha le dio el martillo y los clavos, corrió al palacio y prendió en las ropas de Finist, el halcón resplandeciente, un alfiler mágico para que su sueño fuera más largo y más profundo. Luego ordenó a las ayas que dejaran entrar en el palacio a la linda muchacha para que contemplara a su esposo, Finist, el halcón resplandeciente, y ella salió a dar un paseo. La muchacha estuvo mucho rato lamentándose y llorando junto a su amado, sin poderle despertar. Cansada ya de pasear, la zarefna volvió al palacio, echó a la linda muchacha y retiró el alfiler de las ropas de Finist, el halcón resplandeciente. «¿Cuánto tiempo he dormido?», dijo éste al despertarse. «Alguien ha estado aquí llorando y lamentándose junto a mí, pero yo no pude abrir los ojos por mucho que lo intenté». «Habrá sido una pesadilla», contestó la zarefna, «porque aquí no ha entrado nadie». Al día siguiente estaba otra vez la linda muchacha junto al mar haciendo dar vueltas a la bolita de diamante sobre el platito de oro, cuando la zarefna salió a dar un paseo, la vio y dijo: «Véndemelos. Si me dejas ver a Finist, el halcón resplandeciente, te los regalo». La zarefna aceptó y de nuevo clavó el alfiler en las ropas de Finist, el halcón resplandeciente. De nuevo estuvo la linda muchacha llorando y lamentándose junto a su amado sin lograr despertarle.
Al tercer día estaba a la orilla del mar, muy triste y abatida, dándole de comer a su caballo brasas ardientes. Al ver que el caballo comía brasas, la zarevna se lo quiso comprar. «Te lo regalaré si me dejas ver a Finist, el halcón resplandeciente». La zarevna aceptó, corrió al palacio y dijo: «Finist, halcón resplandeciente, deja que te rebusquen la cabeza». Se sentó a su lado a rebuscarle en la cabeza y le clavó el alfiler en el pelo, dejándole profundamente dormido al momento. Luego envió a sus sayas en busca de la linda muchacha. La muchacha llegó y trató de despertar a su amado, abrazándole y besándole anegada en lágrimas. Pero él no despertaba. Entonces se puso a alisarle el pelo. Dejó caer por casualidad el alfiler y Finist, el halcón resplandeciente con el plumaje de colores, se despertó de repente. Cuando vio a la linda muchacha, se llevó una gran alegría. Ella le contó todo lo ocurrido, la mala acción que les inspiró la envidia a sus hermanas, lo mucho que había caminado para encontrarle y los regalos que había tenido que hacer a la zarevna solo por verle. Más enamorado que nunca, él besó sus dulces labios y convocó a los boyardos, los nobles y todos los hombres de alto rango. Cuando estuvieron reunidos, les preguntó: «Quiero que me digáis con quién debo compartir mi vida entera, con esta que me ha traicionado o con esta que me ha rescatado». Todos los boyardos, los nobles y los hombres de alto rango opinaron que su esposa debía ser la que le había rescatado. En cuanto a la que le había traicionado, la condenaron a ser colgada y fusilada a la entrada de la ciudad. Y así lo hizo Finist, el halcón resplandeciente con el plumaje de colores. Llegamos al final de este cuarto cuentecito titulado La pluma de Finist, el halcón resplandeciente. Y la moraleja es la siguiente. Atención. Aunque la vida te quite todo lo bueno que tienes, es por una razón, y con esfuerzo, dedicación y férrea voluntad puedes conseguir aquello que te propongas. Y la segunda moraleja: el tiempo pone a todos en su lugar, y al final cada uno tendrá lo que se merece. Si cosechas odio, desprecio y engaño, eso recibirás. Si cultivas el amor, tu vida será el tesoro más preciado. ¿Qué os está pareciendo este auténtico vídeo de cuentos populares rusos que me he currado a tope para vosotros y para mí, para que todos aprendamos y disfrutemos de estos cuentos de la tradición oral rusa? Bueno, ahora vamos a pasar ya al quinto cuento, que es el que da nombre a esta entrega, ¿no? María de las Muertes. Espero que sea de vuestro agrado. Hasta ahora. María de las Muertes. En cierto reino, en cierto país, vivía un zarevich llamado Iván, que tenía 3 hermanas, las zarevnas María, Olga y Ana. Los padres murieron, pero antes de expiar le recomendaron: «Casa a tus hermanas en cuanto alguien las pida en matrimonio, no las guardes mucho tiempo junto a ti». Después de los funerales, el zarevich, que estaba muy afectado, salió con sus hermanas a dar un paseo por el jardín. De repente apareció un nubarrón en el cielo, presagiando una terrible tormenta. «Volvamos a casa», les dijo a sus hermanas. Apenas se habían guarecido en el palacio cuando retumbó un trueno. El techo se partió por la mitad y un noble halcón penetró volando en la estancia. El halcón pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto caballero. «Te saludo, zarevich Iván», dijo. «Antes solía venir de visita, pero hoy vengo como pretendiente.
quisiera pedirte la mano de tu hermana María. Si eres de su agrado, yo no le pondré ninguna traba. Que Dios la acompañe». La Zarevna aceptó. El halcón se casó con ella y se la llevó a su reino. Con el paso de los días y el correr de las horas, transcurrió un año entero. Una vez salió el zarevich Iván con sus 2 hermanas a dar un paseo por el jardín. También apareció un nubarrón, acompañado de un vendaval y de relámpagos. «Volvamos a casa, hermanitas», dijo el zarevich. Apenas habían entrado en el palacio cuando retumbó un trueno, se desbarató el tejado y el techo se partió por la mitad. Entonces entró volando un águila que al pegar contra el suelo se convirtió en un apuesto caballero. «Te saludo, zarevich Iván», dijo. «Antes solía venir de visita, pero hoy vengo como pretendiente». Y pidió la mano de la zarevna Olga. «Si eres del agrado de la zarevna Olga, que se case contigo. Yo no he de torcer su voluntad». La zarevna Olga aceptó y se casó con el águila que se la llevó a su reino. Había transcurrido otro año cuando el zarevich Iván le dijo a su hermana menor: «¿Vamos a dar un paseo por nuestro jardín?». Pasearon un poco. De nuevo apareció un nubarrón acompañado de vendaval y relámpagos. «Volvamos a casa, hermanita». Volvieron a la casa y no habían tenido todavía tiempo de sentarse cuando el techo se partió en 2 y entró volando un cuervo, pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto caballero. Si los anteriores eran agradables de ver, este lo era aún más. «Zarevich Iván, antes yo solía venir de visita, pero hoy vengo como pretendiente. Dame a la zarevna Ana por esposa». «Y yo no me opongo a la voluntad de mi hermana, puesto que te has enamorado de ella, que se case contigo si quiere». La zarevna Ana se casó con el cuervo, que se la llevó a su país. El zarevich Iván se quedó solo. Pasó un año entero sin sus hermanas y comenzó a sentirse aburrido. «Iré a ver a mis hermanas», pensó. Dicho y hecho, fue cabalgando hasta que descubrió en el campo un gran número de soldados muertos, todo un ejército. Se detuvo y gritó: «Si alguien ha quedado vivo, que me responda. ¿Quién ha dado muerte a tantas tropas?». Le contestó uno que quedaba vivo: «Todo este gran ejército lo ha destruido María de las Muertes, la bella princesa». Continuó el zarevich su camino hasta encontrar un grupo de tiendas blancas. De una de ellas salió en su encuentro María de las Muertes, la bella princesa. «Hola, zarevich, ¿hacia dónde guía el Señor tus pasos? ¿Vas por tu propia voluntad o en contra de ella?». «Los caballeros valientes no van a ninguna parte en contra de su voluntad», replicó el zarevich. «Pues ya que nada te urge, sé mi huésped en este campamento». El zarevich Iván aceptó encantado. Pasó 2 noches bajo aquellas tiendas blancas, se enamoró de María de las Muertes y se casó con ella. María de las Muertes, la bella princesa, se llevó al zarevich Iván a sus dominios. Vivieron en amor y armonía cierto tiempo hasta que se le ocurrió a la princesa ponerse en campaña para hacer la guerra. Dejó a cargo del zarevich Iván todo cuanto poseía, haciéndole esta advertencia: «Anda por donde quieras y vigílalo todo, pero no entres en este camaranchón». El zarevich Iván no pudo dominar su curiosidad y apenas se marchó María de las Muertes, corrió al camaranchón, abrió la puerta y se asomó. Allí estaba colgado con 12 cadenas Koschei, el esqueleto perpetuo. «Apiádate de mí», suplicó Koschei al zarevich, «y dame un poco de agua. 10 años llevo padeciendo aquí sin comer ni beber y tengo la garganta reseca». El zarevich le llevó un cubo entero de agua, pero apenas lo apuró, Koschei pidió más. «Un cubo no basta para aplacar mi sed», dijo. El zarevich le llevó otro, que Koschei apuró también, y aún pidió más, pero en cuanto se bebió el tercero, recobró su fuerza anterior, sacudió las cadenas y rompió las 12 de un golpe. «Gracias, zarevich Iván», exclamó Koschei, «pero has de saber que desde ahora
puedes despedirte de María de las Muertes para siempre». Enseguida salió disparado por la ventana armando un tremendo vendaval. Dio alcance a María de las Muertes, la bella princesa, la arrebató y se la llevó a su casa. En cuanto al zarevich Iván, después de llorar amargamente, se equipó y se puso en campaña diciendo: «Pase lo que pase, he de dar con María de las Muertes». Cabalgó un día, luego otro, y al amanecer del tercero se encontró delante de un palacio maravilloso. A la entrada se alzaba un roble, y en el roble estaba posado un noble halcón. Al ver al zarevich, el halcón bajó volando del roble, pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto caballero. «Querido cuñado», exclamó, «veo que te encuentras bien, gracias a Dios». Acudió presurosa la zarevna María, acogió con júbilo a su hermano, se informó de su salud y le contó cómo vivía ella. El zarevich pasó 3 días a su lado. «No puedo quedarme más tiempo», dijo entonces, «voy en busca de mi esposa, la bella princesa María de las Muertes». «Mucho te costará dar con ella», advirtió su cuñado el halcón. «Déjanos por si acaso tu cuchara de plata, así te recordaremos siempre que la veamos». El zarevich Iván dejó la cuchara de plata a su cuñado el halcón y prosiguió su camino. Cabalgó un día, luego otro, y al amanecer del tercero se halló frente a un palacio todavía mejor que el primero. A la entrada se alzaba un roble, y en el roble estaba posada un águila. Al verle, el águila bajó volando del roble, pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto caballero. «Levántate, zarevna Olga, que ha venido nuestro querido hermano», gritó. La zarevna acudió inmediatamente al encuentro de su hermano. Comenzó a besarle y abrazarle mientras se informaba de su salud y le hablaba de la vida que ella hacía. El zarevich Iván pasó 3 días con ellos. «No dispongo de más tiempo», dijo al cabo. «Voy en busca de mi esposa, la bella princesa María de las Muertes». «Mucho te costará dar con ella», advirtió su cuñado el águila. «Déjanos tu tenedor de plata, así te recordaremos siempre que lo veamos». El zarevich Iván les dejó el tenedor de plata y continuó su camino. Cabalgó un día, luego otro, y al amanecer del tercero se halló frente a un palacio mejor que los 2 primeros. A la entrada se alzaba un roble, y en el roble estaba posado un cuervo. Al verle, el cuervo bajó volando del roble, pegó contra el suelo y se convirtió en un apuesto caballero. «Zarevna Ana», gritó, «sale enseguida, que aquí llega nuestro hermano». La zarevna Ana llegó corriendo, acogió con júbilo a su hermano, se puso a besarle y abrazarle mientras se informaba de su salud y le contaba cómo vivía ella. El zarevich Iván pasó 3 días con ellos. «Adiós», dijo entonces, «voy en busca de mi esposa, la bella princesa María de las Muertes». «Mucho te costará dar con ella», observó el cuervo. «Déjanos tu tabaquera de plata, así te recordaremos siempre que la veamos». El zarevich Iván les dejó su tabaquera de plata, se despidió y continuó su camino. Cabalgó un día, luego otro, y al tercero llegó donde se encontraba María de las Muertes. Al ver a su amado, la princesa corrió a sus brazos y profirió, anegada en lágrimas: «¡Ay, zarevich Iván! ¿Por qué me desobedeciste? Miraste en el camaranchón y liberaste a Koschei, el esqueleto perpetuo. Perdóname, María de las Muertes, y olvida lo pasado. Lo que debes hacer ahora es venirte conmigo antes de que aparezca Koschei. Quizá tengamos la suerte de que no nos dé alcance». Hicieron sus preparativos y escaparon de allí. Koschei andaba entonces de caza. Cuando volvía, al atardecer, el recio caballo que montaba pegó un tropezón. «¿Qué te ocurre, jamelgo raquítico? ¿Por qué tropiezas? ¿Acaso barruntas algún contratiempo?» «El zarevich Iván ha estado aquí», contestó el caballo, «y se ha llevado a María de las Muertes». «¿Se les puede dar alcance?»
Hay tiempo para sembrar trigo, esperar a que grane, segarlo, trillarlo, convertirlo en harina, preparar 5 hornadas de pan, comérselo todo, partir solamente entonces detrás de ellos y aún así darles alcance. Koschei partió al galope y alcanzó al zarevich Iván. Por ser la primera vez, te perdono en pago de tu bondad por haberme dado de beber, y también te perdonaré una vez más, pero ándate con cuidado, porque a la tercera te despedazaré. Le arrebató a María de las Muertes y se la llevó. En cuanto al zarevich Iván, se quedó allí llorando, sentado en una piedra. Lloró amargamente, pero volvió de nuevo en busca de María de las Muertes. Llegó en ausencia de Koschei. «¡Vámonos, María de las Muertes! ¡Ay, zarevich Iván! ¡Nos alcanzará! Aunque nos alcance, por lo menos estaremos 1 o 2 horas juntos». Hicieron sus preparativos y se marcharon. Volvía Koschei a su casa cuando el recio caballo que montaba pegó un tropezón. «¿Qué te ocurre, jamelgo raquítico? ¿Por qué tropiezas? ¿Acaso barruntas algún contratiempo? El zarevich Iván ha estado aquí y se ha llevado a María de las Muertes. ¿Se les puede dar alcance? Se puede sembrar cebada, esperar a que grane, segarla, trillarla, hacer cerveza con ella, beber hasta emborracharse, dormir la borrachera, partir solamente entonces detrás de ellos y aún así darles alcance». Koschei partió al galope y alcanzó al zarevich Iván. «Ya te advertí que podías despedirte de María de las Muertes para siempre». Le arrebató a la bella princesa y se la llevó. El zarevich Iván se quedó solo, lloró amargamente y de nuevo fue en busca de María de las Muertes. Por entonces Koschei estaba ausente. «¡Vámonos, María de las Muertes! ¡Ay, zarevich Iván! Nos alcanzará y a ti te hará pedazos. Aunque me haga pedazos, yo no puedo vivir sin ti». Hicieron sus preparativos y se marcharon. Volvía Koschei a su casa cuando el recio caballo que montaba pegó un tropezón. «¿Qué te ocurre, jamelgo raquítico? ¿Por qué tropiezas? ¿Acaso barruntas algún contratiempo? El zarevich Iván ha estado aquí y se ha llevado a María de las Muertes». Koschei partió al galope, alcanzó al zarevich Iván, le hizo pedazos muy pequeños que metió en un tonel embreado, luego reforzó el tonel con arcos de hierro, lo arrojó al mar azul y se llevó a María de las Muertes a su casa. Por entonces, los objetos de plata que el zarevich Iván había dejado en casa de sus cuñados se pusieron renegridos. «¡Ay! ¡Alguna desgracia le ha ocurrido!», exclamaron. El águila corrió al mar azul, agarró el tonel y lo sacó a tierra. El halcón fue a buscar el agua de la vida y el cuervo el agua de la muerte. Se juntaron luego los 3 al borde del mar, rompieron el tonel, sacaron los pedazos del zarevich Iván, los lavaron y los colocaron como debían estar. El cuervo los roció con el agua de la muerte y los pedazos se unieron volviendo a formar el cuerpo. El halcón le roció con el agua de la vida y entonces el zarevich Iván se estremeció, se incorporó y dijo: «¿Cuánto tiempo he dormido?». «Pues aún habrías dormido más tiempo de no ser por nosotros», replicaron los cuñados. «Ven ahora a pasar una temporada con nosotros». «Imposible, hermanos, tengo que rescatar a María de las Muertes». El zarevich fue donde estaba su esposa y le dijo: «Entérate de cómo se ha hecho Koschei con ese caballo tan raudo». María de las Muertes aprovechó un momento oportuno y se lo preguntó a Koschei. «Allá, en los confines del mundo, en el más remoto de los países, pasado el río de fuego, vive la bruja Yagá. Ella tiene una yegua y galopa a diario alrededor del mundo. Además, posee otras muchas yeguas de gran valor. Yo estuve una vez llevándolas a pastar durante 3 días, y como ninguna se me desmandó, la bruja Yagá me regaló un potro». «¿Y cómo pudiste cruzar el río de fuego?». «Porque tengo un pañuelo que si lo agito 3 veces hacia la derecha aparece un puente muy alto, y el fuego
no llega hasta él. María de las Muertes escuchó todo con mucha atención, se lo repitió al zarevich Iván y le llevó el pañuelo de Koschei. El zarevich cruzó por encima del río de fuego y se encaminó hacia la casa de la Bruja Yagá. Anduvo mucho tiempo sin comer ni beber. En esto vio a un ave de ultramar con sus polluelos. «Me comeré uno de los polluelos», se dijo el zarevich. «No te lo comas, zarevich Iván», rogó el ave de ultramar. «En algún momento te prestaré un servicio». Continuó el zarevich su camino, cuando se encontró con un nido de abejas en el bosque. «Cogeré un poco de miel», se dijo. «No toques nuestra miel», pidió la reina de las abejas. «En algún momento te prestaré un servicio». El zarevich no cogió miel y prosiguió su camino hasta cruzarse con una leona y su cachorro. «Me comeré aunque sea este cachorro, porque tengo tanta hambre que hasta siento náuseas», se dijo. «No le hagas nada a mi cachorro», pidió la leona. «En algún momento te prestaré un servicio». «Sea como tú quieres». Famélico siguió como pudo, y anda que te anda, se encontró frente a la casa de la Bruja Yagá. Alrededor de la casa había plantadas 12 estacas coronadas todas, menos una, por una cabeza humana. «Hola, abuela». «Hola, zarevich Iván. ¿Cómo tú por aquí? ¿Vienes por tu voluntad o vienes por necesidad?» «He venido a ganarme uno de tus magníficos caballos». «De acuerdo, zarevich. Ya sabes que no precisas estar mucho tiempo a mi servicio, sino 3 días solamente. En caso de que no se te desmande ninguna de mis yeguas, te daré un caballo digno de un bogatir. De lo contrario, y no lo tomes a mal, tu cabeza coronará la estaca que está vacía». El zarevich Iván aceptó las condiciones. La Bruja Yagá le dio de comer, de beber y le ordenó poner manos a la obra. Apenas hizo salir el zarevich a las yeguas de la cuadra, éstas emprendieron el galope, se dispersaron por los prados y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El zarevich se sentó en una piedra y rompió a llorar hasta que le venció el sueño. El sol iba a ponerse ya cuando llegó volando el ave de ultramar y le despertó diciendo: «Levántate, zarevich Iván, las yeguas están ya todas en la cuadra». El zarevich se levantó y volvió a casa de la Bruja Yagá, que estaba regañando a sus yeguas. «¿Por qué habéis vuelto a casa?», gritaba muy enfadada. «¿Cómo no íbamos a volver si acudieron aves del mundo entero y por poco nos sacan los ojos?» «Bueno, pues mañana no galopéis por los prados. Lo que debéis hacer es dispersaros por los bosques más frondosos». El zarevich Iván se acostó a dormir. Por la mañana le advirtió la Bruja Yagá: «Ándate con ojo, zarevich Iván. Ya sabes que si no vigilas a las yeguas y se te pierde una sola, tu alocada cabeza se verá ensartada en una estaca». El zarevich condujo las yeguas al campo, pero éstas partieron inmediatamente al galope y se dispersaron por los bosques más frondosos. De nuevo se sentó el zarevich Iván en una piedra y estuvo llora que te llora hasta que le rindió el sueño. Se había puesto ya el sol detrás del bosque cuando acudió corriendo la leona. «Levántate, zarevich Iván, las yeguas están ya todas en la cuadra». El zarevich Iván se levantó y regresó a casa de la Bruja Yagá, que estaba regañando a sus yeguas. «¿Por qué habéis vuelto a casa?», gritaba más enfadada aún. «¿Cómo no íbamos a volver si acudieron animales feroces del mundo entero y estuvieron a punto de devorarnos? Bueno, pues mañana debéis escaparos al mar azul». También esa noche se acostó a dormir el zarevich Iván. Por la mañana la Bruja Yagá le mandó que sacara a las yeguas. «Si no vuelves a traerlas todas», le advirtió, «tu alocada cabeza se verá en el extremo de una estaca». El zarevich sacó las yeguas al campo, pero ellas emprendieron inmediatamente el galope, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos y se metieron en el mar hasta que les llegó el agua al cuello. El zarevich Iván se sentó en una piedra y lloró hasta que se durmió. El sol
había desaparecido detrás del bosque, cuando llegó una abeja volando y le dijo: «Levántate, Zarevich, las yeguas están ya todas en la cuadra. Cuando vuelvas a casa de la bruja Yagá, métete en la cuadra sin que ella te vea y escóndete detrás de los pesebres. Allí encontrarás un potrillo canijo tumbado sobre el estiércol. Róbalo y escapa con él cuando sea medianoche». El Zarevich se levantó, llegó sigilosamente hasta la cuadra y se acurrucó detrás de los pesebres. La bruja Yagá estaba alborotando y chillándoles a sus yeguas. «¿Por qué habéis vuelto?» «¿Cómo no íbamos a volver? Si llegaron nubes de abejas del mundo entero y empezaron a clavarnos sus aguijones desde todas partes hasta levantarnos ronchas». La bruja Yagá se acostó a dormir. El Zarevich aguardó a que diera la medianoche, le robó el potrillo canijo, lo ensilló y galopó, montado en él, hasta el río de fuego. Cuando llegó al río, agitó 3 veces el pañuelo hacia la derecha y de pronto apareció un hermoso puente a gran altura sobre las llamas. El Zarevich cruzó el puente, agitó el pañuelo hacia la izquierda solamente 2 veces y quedó sobre el río una frágil pasarela. Cuando se despertó por la mañana, la bruja Yagá notó la falta del potrillo canijo. Furiosa, se lanzó a toda velocidad detrás de los fugitivos, montada en un almírez de hierro. Utilizaba la mano del almírez como timón y con una escoba iba borrando las huellas. Así llegó al río de fuego. «¡Qué buen puente!», se dijo, viendo el que había dejado el Zarevich Iván, y se metió por él. Pero había llegado a la mitad cuando el puente se desmoronó y la bruja Yagá cayó pegando tumbos al río, donde murió abrasada. El Zarevich Iván hizo pastar a su potro en los prados más verdes y pronto se convirtió en un magnífico corcel. Entonces fue donde se encontraba María de las Muertes. La bella princesa corrió a su encuentro y cayó en sus brazos. «¡Alabado sea Dios, que te ha resucitado!». El Zarevich le refirió cuanto le había ocurrido y luego dijo: «¡Vámonos!». «Tengo miedo, Zarevich. Si Koschei nos da alcance, serás despedazado otra vez». «No podrá darnos alcance. Ahora monto un caballo digno de un bogatir que corre como si tuviera alas». Se montaron en el caballo y partieron de allí. Volvía Koschei a casa cuando su caballo tropezó. «¿Qué te ocurre, jamelgo raquítico? ¿Por qué tropiezas? ¿Acaso barruntas algún contratiempo?» «El Zarevich Iván ha estado aquí y se ha llevado a María de las Muertes». «¿Se le puede dar alcance?» «Sabe Dios, el Zarevich Iván tiene ahora un caballo mejor que yo». «No lo consentiré», exclamó Koschei. «Vamos tras ellos». Al cabo de algún tiempo, no sé si poco o mucho, dio alcance a los fugitivos, saltó a tierra y se disponía a descargar su afilado sable sobre el Zarevich Iván, cuando el caballo que éste montaba le pegó a Koschei una hoz con todas sus fuerzas, abriéndole la cabeza. Luego el Zarevich le remató con su maza, hizo un montón de leña, le prendió fuego, quemó a Koschei en aquella hoguera y aventó sus cenizas. María de las Muertes montó en el caballo de Koschei, el Zarevich en el suyo, y se fueron a visitar al cuervo, luego al águila y por fin al halcón, siendo acogidos con gran júbilo por todos. «Habíamos perdido ya las esperanzas de volverte a ver, Zarevich Iván, pero con razón has afrontado todos esos peligros. Ni buscándola por el mundo entero se podría encontrar otra belleza como María de las Muertes». Pasaron así algún tiempo en familia, festejando su reunión, y luego regresaron a su reino, donde vivieron felices y contentos, sin más azares y gozando de la existencia. Bien, aquí termina este quinto cuento que a la postre es el más largo de esta entrega de cuentos populares rusos, llamado María de las Muertes.
Y la moraleja que nos deja es la siguiente. Si persigues tus sueños con ahínco y no te rindes ni desesperas ante las adversidades de la vida, al final acabarás por conseguirlos. Si ayudas, tienes buen comportamiento y respetas a los demás, eso mismo recibirás de los demás cuando lo necesites. Vamos a ir ya con el último cuento de la colección. Aquí se cierra el círculo. El cuento titulado Elena la Sabia. Y ya nos vemos al final. Hasta ahora. Elena la Sabia. El hecho sucedió allá en tiempos muy remotos, en cierto reino que no era nuestro país. Una noche estaba un soldado de centinela al pie de una torre cerrada, con candado y sellada con un marchamo. A las 12 en punto oyó que alguien le gritaba desde la torre: soldado! ¿Quién me llama?, contestó. Soy yo, el espíritu maligno, respondió una voz desde detrás de la reja. Llevo 30 años aquí encerrado, sin comer ni beber. ¿Y qué quieres? Que me dejes en libertad. A cambio, te serviré cuando te encuentres en algún apuro. Con solo nombrarme, me tendrás a tu lado para ayudarte. El soldado arrancó enseguida el marchamo, hizo saltar el candado y abrió la puerta. El espíritu maligno salió volando de la torre, se remontó muy alto y desapareció a la velocidad del rayo. «Buena la he hecho», se dijo entonces el soldado. «Adiós todos mis méritos. Ahora me arrestarán, me pasarán a la corte marcial y quién sabe si no me matarán a baquetazos. Mejor será que me escape mientras estoy a tiempo». Con que arrojó el fusil y la mochila al suelo y se marchó a la buena de Dios. Anduvo un día, luego otro y un tercero. Hambriento, sin tener nada que llevarse a la boca, se sentó al borde del camino, llorando amargamente. «Hace falta ser tonto», pensaba. «Después de pasarme 10 años sirviendo al zar, siempre alimentado y satisfecho, con mis 3 libras de pan diarias, de repente me escapo para morirme de hambre en cualquier rincón. Y toda la culpa la tienes tú, espíritu maligno». En el mismo momento se le apareció el espíritu maligno diciendo: «Hola, soldado, ¿qué pena es la tuya?». «¿Qué pena ha de ser? La de que llevo 3 días muerto de hambre». «No te apures, que eso tiene arreglo», replicó el maligno. Y en nada de tiempo, ¡zas, zas!, puso delante del soldado comida y bebida de todas clases. Cuando vio que el soldado se había saciado ya, le invitó a irse con él. «En mi casa», le dijo, «lo pasarás en grande. Podrás comer, beber y divertirte cuanto quieras, con la única obligación de cuidar de mis hijas». El soldado aceptó. El maligno le agarró entonces por los brazos, se remontó con él por los aires y le condujo hasta los confines de la tierra, al más lejano de los países, a un palacio de mármol blanco. El maligno tenía 3 hijas, a cuál más bella. Les ordenó que obedecieran a aquel soldado, que no les escatimaran la comida ni la bebida, y él se marchó por los aires a hacer de las suyas. Ya se sabe lo que es el espíritu maligno. No para de husmear por el mundo, tentando a la gente para que peque. El soldado se quedó con las muchachas, viviendo como nunca lo hubiera soñado. Le preocupaba nada más que una cosa: las muchachas salían todas las noches de casa y él ignoraba a dónde iban. Quiso enterarse, les hizo preguntas, pero ellas no se lo decían. «Está bien», pensó el soldado, «aunque me pase una noche entera vigilando, he de enterarme de a dónde vais». Con que se acostó y se fingió profundamente dormido, aunque estaba al acecho de lo que pudiera suceder. Cuando pensó que había transcurrido bastante tiempo, llegó con mucho sigilo hasta la puerta del dormitorio de las muchachas y se puso a mirar por el ojo de la cerradura. Entonces
vio que traían una alfombra mágica, la extendían en el suelo y nada más pisarla se convertían en palomas. Agitaron las alas y salieron volando por la ventana. ¡Qué cosa tan extraña!, sorprendióse el soldado. ¿Y si probara yo también? Entró en el dormitorio, pisó la alfombra, quedando convertido en petirrojo, y salió volando por la ventana detrás de ellas. Las palomas se posaron en un prado verde y el petirrojo en un grosellero, desde donde se puso a observar, oculto entre el follaje. En aquel lugar se habían juntado tantas palomas que cubrían toda la pradera, en cuyo centro se alzaba un trono de oro. Al cabo de un rato, iluminó el cielo y la tierra el resplandor de una carroza de oro que llegaba volando, tirada por 6 culebrones de fuego. En la carroza iba la princesa Helena la Sabia, cuya belleza indescriptible nadie podría imaginar más que en un cuento de hadas. Se apeó de la carroza, tomó asiento en el trono y fue llamando una por una a las palomas para enseñarles habilidades de toda clase. Terminada la lección, montó de nuevo en la carroza y desapareció. Entonces se remontaron todas las palomas que había en la verde pradera y emprendieron el vuelo cada una hacia un lado. El petirrojo voló detrás de las 3 hermanas y se encontró en la alcoba al mismo tiempo que ellas. Las palomas pisaron la alfombra y volvieron a ser unas lindas muchachas. El petirrojo hizo lo mismo, recobrando su forma de soldado. «¿De dónde vienes?», le preguntaron las muchachas. «He estado con vosotras en la verde pradera, he visto a la hermosa princesa en su trono de oro y he oído las argucias que os enseñaba». «Y puedes decir que has tenido suerte de salir con vida. Esa princesa es Helena la Sabia, nuestra poderosa soberana. Si hubiera tenido a mano su libro mágico, te habría reconocido y no hubieses escapado a una muerte terrible. Ándate con ojo, soldado, no vuelvas a la verde pradera ni mires a Helena la Sabia, o te costará la cabeza». Pero el soldado se quedó tan campante, sin hacer caso de aquellas palabras. Esperó a la otra noche, pisó la alfombra y se convirtió en petirrojo. Voló hasta la verde pradera y, oculto bajo el grosellero, contempló a Helena la Sabia, arrobado ante su incomparable belleza, mientras pensaba: «Con una esposa como ella no habría nada más que desear en el mundo. Cuando se marche, volaré tras ella para enterarme de dónde vive». Helena la Sabia abandonó su trono de oro, montó en la carroza y partió por los aires hacia su palacio maravilloso, seguida por el petirrojo. Llegó la princesa a su palacio y acudieron a recibirla ayas y nodrizas, que la condujeron del brazo a sus preciosos aposentos. En cuanto al petirrojo, se quedó en el jardín, eligió un frondoso árbol que crecía justo frente a la ventana del dormitorio de la princesa y, posado en una rama, empezó a cantar con trinos tan dulces que la princesa no pegó ojo en toda la noche escuchándolo. Pero apenas asomó el sol, gritó Helena la Sabia: «A ver, mis ayas y mis nodrizas, corred al jardín y traedme a este petirrojo». Ayas y nodrizas corrieron al jardín a darle caza a la avecilla cantora. Pero ¿cómo iban a alcanzarla aquellas viejecitas? El petirrojo revoloteaba de un arbusto a otro y sin alejarse tampoco se dejaba capturar. Hasta que la princesa no pudo aguantar más y salió ella misma al jardín para cazar al petirrojo. Se acercó al arbusto donde se había posado y él siguió en su rama, con las alas caídas como esperándola. Muy contenta, la princesa tomó al petirrojo en sus manos, lo llevó al palacio y lo metió en una jaula de oro que colgó en su dormitorio. Transcurrió el día, se puso el sol. Helena la Sabia fue volando a la verde pradera. Volvió, se despojó de sus galas y se acostó. Todo trémulo, el petirrojo contemplaba su cuerpo blanco y su incomparable belleza. La princesa durmió y el petirrojo salió de su jaula convertido en mosca. Luego pegó contra el suelo y se transformó en apuesto mancebo. Se aproximó al lecho de la princesa y, después de contemplar largamente a la preciosa criatura,
no pudo resistir la tentación de besar sus dulces labios. Viendo que la princesa iba a despertarse, volvió a convertirse en mosca y se metió en la jaula con su apariencia de petirrojo. Elena la sabia abrió los ojos, miró en torno y no vio a nadie. «Habrá sido un sueño», se dijo. Dio media vuelta y otra vez se quedó dormida. El soldado sentía una atracción irresistible. Probó otra vez y una más, pero la princesa tenía el sueño muy ligero y se despertaba después de cada beso. A la tercera vez abandonó el lecho y dijo: «Aquí pasa algo, consultaré mi libro mágico». Nada más consultar su libro mágico, supo que no era un petirrojo el que estaba en la jaula de oro, sino un joven soldado. «¿Habráse visto el patán?», gritó Elena la sabia. «Sal ahora mismo de la jaula, y esta astucia vas a pagarla con tu vida». El petirrojo no tuvo más remedio que salir de la jaula de oro. Pegó contra el suelo y se convirtió en apuesto mancebo. El soldado se hincó de rodillas a los pies de la princesa pidiendo piedad. «Para ti no habrá piedad, miserable», contestó Elena la sabia, y ordenó que se presentara el verdugo con su tajo para cortarle al soldado la cabeza. Al instante apareció ante ella un gigante con el hacha y el tajo. Arrojó al soldado al suelo, apretó su pobre cabeza contra el tajo y levantó el hacha. Solo faltaba que la princesa agitara su pañuelo para que la cabeza rodara desprendida del cuerpo. «Por compasión, bella princesa», pidió el soldado llorando, «deja que cante por última vez». «Canta, pero date prisa». El soldado entonó una canción tan triste y lastimera que incluso a Elena la sabia se le saltaron las lágrimas. Compadecida del apuesto mancebo, le dijo: «Te doy 10 horas de plazo. Si en ese tiempo logras esconderte tan bien que yo no te encuentre, me casaré contigo. Si no lo consigues, mandaré que te corten la cabeza». El soldado abandonó el palacio, penetró en un bosque oscuro y se sentó muy triste debajo de un arbusto. «Y todo esto es por culpa tuya, espíritu maligno», murmuró. En el mismo instante se le apareció el maligno. «¿Qué te hace falta, soldado?». «¿Qué puede hacerme falta ahora que se avecina mi muerte? ¿Cómo voy a esconderme yo para que no me encuentre Elena la sabia?». El espíritu maligno pegó contra la tierra húmeda y se convirtió en águila de alas grises. «Móntate encima de mí, soldado, y te subiré hasta el firmamento». El soldado se montó sobre el águila, y el águila subió hasta más arriba de los nubarrones. Habían transcurrido 5 horas cuando Elena la sabia consultó su libro mágico y enseguida lo vio todo como en la palma de la mano. «Oye, águila, deja de volar por allá arriba», gritó. «Ya sabes que nada se me escapa». Y el águila se posó en la tierra. Más compungido todavía, murmuró el soldado: «¿Qué hago ahora? ¿Dónde me escondo?». «Espera, que yo te ayudaré», dijo el maligno. Llegó hasta el soldado, le pegó en una mejilla y lo convirtió en alfiler. Luego se transformó él en ratón, agarró el alfiler entre los dientes, penetró en el palacio, buscó el libro mágico y clavó el alfiler en sus páginas. Transcurrieron las últimas 5 horas. Elena la sabia abrió el libro mágico y se puso a hojearlo, pero el libro no le decía nada. Muy enfadada, la princesa lo arrojó al fuego. El alfiler se desprendió del libro, pegó contra el suelo y se convirtió en apuesto mancebo. «Yo soy muy lista», dijo entonces Elena la sabia, tomándole de la mano, «pero tú lo eres más». Sin más dilaciones, se casaron y vivieron tan a gusto. Bien, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hemos llegado al final, pero no sin antes dejaros la moraleja de este último cuento, Elena la sabia, y dice así: a veces, para conseguir algo en la vida, debemos arriesgar y salir de nuestra zona de confort. Sal a la vida, vive la vida
y goza la vida. Y con este último mensaje me despido de todos vosotros, dándoos por supuesto las gracias por haber estado ahí, por vuestro apoyo y cariño, y os envío desde aquí, Valencia, España, un abrazo de luz a todos, un beso súper fuerte, y no os vayáis muy lejos porque la siguiente entrega es inminente. ¡Chao!